Déjenme grabar. Ahí. Entonces, esta clase de hoy es la primera en sí ya la materia de máquinas DC. En base a la clase de hoy, porque el día lunes no pudimos ver, en base a la clase de hoy va a estar habilitado un cuestionario el día de mañana en la hora que nos toca, ¿no? Esa va a ser la actividad que van a tener que hacer mañana. No nos vamos a conectar, pero tienen que hacer el cuestionario. Es decir, que va a estar habilitado de 6:50 a 7:40, el de máquinas DC, y tendrá un tiempo de duración de 20 minutos. Entonces, en ese transcurso de tiempo, lo pueden llevar a cabo, ¿no? En base a lo que vamos a ver hoy, va a estar habilitado. Y ese cuestionario ya tendrá una validez, ya comenzará a sumar puntos para el promedio primer parcial, para la nota del primer parcial. Pues entonces, iniciamos. La clase de hoy son conceptos básicos. Vamos a hacer un poco de cálculo sencillo de máquinas eléctricas. He subido al aula virtual un enlace de un drive donde están esta diapositiva, ya está habilitado para que la puedan ver, ¿sí? Esta información la he descargado de una empresa que se llama Consap, que se dedica a capacitaciones en la parte eléctrica. Hay diferentes temas. Si ustedes buscan en YouTube si quieren, Consap, hay diferentes temas, hay de circuitos, máquinas, de software para la parte eléctrica, diseño. Son capacitaciones gratuitas que ellos dan, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, por eso me voy a basar en esta información. Se voy a proyectar en un minuto. Entonces, primero vamos a ver un poco de introducción de lo que son máquinas. Bueno, en parte de instalaciones ya vimos el día de ayer brevemente los tipos de energía, el proceso de transformación de un tipo a otro, eh, los diferentes tipos de máquinas, clasificación y luego conceptos para cálculos en el caso de motores, ¿no? Entonces, ¿qué me ayuda leyendo la primera diapositiva? Profe, yo. Sí, prosiga. Introducción a las máquinas eléctricas. En los cursos previos, como es el de circuitos eléctricos, que estudia a la tensión y corriente en el dominio del tiempo, volta, BT y IT, y el curso de circuitos eléctricos, que estudia la tensión y la corriente en el dominio de la frecuencia. Hemos aprendido a través de los elementos pasivos los campos magnéticos y eléctricos que se originan por la aplicación de un voltaje. Ellos también originan los principios básicos del fenómeno de la inducción magnética, que es nuestro tema de estudio en este presente curso. Estos principios de inducción son aplicados a las máquinas eléctricas, que son dispositivos o equipos empleados para la conversión de Ya, hasta ahí nomás. energía mecánica. Hasta ahí nomás. A Allá. ver. Entonces, ¿cuál es la función principal de una máquina? Transformar la energía, ¿no? El transformador, a diferencia del motor y generador, transforma niveles de voltaje, ¿sí? Aumenta o disminuye diferentes niveles de voltaje, manteniendo siempre la potencia. En el caso de los motores que están aquí abajo, ¿sí? Transforma la energía eléctrica que se le inyecta en energía mecánica, es decir, en movimiento que se observa en el eje. Y los generadores, a diferencia del motor, es lo contrario. Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, todos estos dispositivos o máquinas o equipos se basan en el principio de inducción magnética. Este principio, también conocido como aplicado en la ley de Faraday, que indica que cuando se le inyecta un voltaje a un núcleo, por este circula una intensidad y se produce un campo magnético.
En el caso de las máquinas eléctricas podemos diferenciar dos tipos de máquinas. Los tipos de máquinas estáticas y el tipo de máquinas giratorias. ¿Cuáles consideran que es una máquina estática de las tres que están aquí y cuáles son giratorias? El transformador es estático. ¿Ya? El motor. Giratorio. ¿Y el generador? Estático. El generador es estático. ¿Cuál es giratorio? ¿Qué me dice? Giratorio, profe. Es giratorio. El motor y el generador son giratorios, producen movimiento. El transformador no produce movimiento, solamente produce un cambio de voltaje. A diferencia del motor y generador que transforma un tipo de energía en otro. En lo que es la parte de instalaciones, como le indicaba el día de ayer, la energía siempre se va a transformar en otro tipo de energía diferente. Continúo con la siguiente diapositiva. Ya. No sé si podemos observar la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda leyendo? Cuando un dispositivo es usado para convertir energía mecánica en energía eléctrica, este dispositivo o equipo es llamado generador eléctrico y lo representamos de la siguiente manera. Ya. Energía mecánica con entrada y salida con energía eléctrica. Convertir energía eléctrica en mecánica. Este dispositivo o equipo es llamado motor eléctrico y lo representamos de la siguiente manera. Entra con energía eléctrica y sale con energía mecánica. Entonces aquí hay dos diferencias, ¿no? Claves entre el funcionamiento del generador y el motor. Uno transforma la energía mecánica en eléctrica y el otro eléctrica en mecánica. ¿Sí? Pero un motor se lo puede utilizar como generador. ¿Sí o no? ¿Será que puede? Sí. El motor puede hacer a la vez la función de generador. Si usted, por ejemplo, mueve el eje con la mano, de la vuelta, y toma la medición en la entrada, le va a generar un voltaje, un pequeño voltaje. Entonces trata de transformar la energía mecánica del movimiento que está haciendo en el eje con la mano en energía eléctrica. Entonces todo motor puede transformarse en generador. Me cambié de diapositiva. Ya, ayúdame leyendo el siguiente. Yo leyendo la siguiente diapositiva. Convertir energía eléctrica en corriente alterna con un nivel de voltaje en energía eléctrica con otro nivel de voltaje. Este tipo de equipo es llamado transformador eléctrico y lo representamos de la siguiente manera. Entra energía eléctrica y sale energía eléctrica. Ya, entonces a diferencia de las otras dos máquinas, del motor y el generador, este de aquí lo que hace es cambiar los niveles de voltaje. Aumenta, disminuye, depende del tipo de transformador que utilicemos. Entonces, si se le inyecta un voltaje mayor, se lo puede disminuir en la salida, lo que pasa en las subestaciones, para poder transmitir la energía, ¿no? Entonces, este no cambia el tipo de energía, es el mismo, ¿no? Entra energía eléctrica y sale energía eléctrica, a diferencia de los de antes que entraba mecánica y salía eléctrica, o entraba eléctrica y salía mecánica. Es el mismo tipo de energía, solamente que cambian los voltajes. En caso de los transformadores, lo que siempre se intenta mantener, que sea constante la entrada y salida, porque el voltaje y la intensidad, tanto en el bobinado primario como el secundario, son diferentes. Lo que se mantiene
o intenta mantenerse es la potencia. Siempre se intenta mantener la potencia, que es un concepto clave que veremos ya mismo, ¿no? Ayúdame leyendo la parte de abajo, por favor. Características particulares de las máquinas eléctricas. Presentan una entrada, presentan una salida. Para el caso de los transformadores, las corrientes es en forma inversa a los voltajes, pero mantiene prácticamente constantes las potencias. Convierte solo energías mecánicas y eléctricas. Pueden ser usadas en AC o DC. Ya. Entonces, toda máquina eléctrica tiene una entrada y una salida, ¿no? Y puede transformar diferentes tipos de energía, en este caso, energía mecánica y la energía eléctrica. Puede utilizar con alimentación AC y alimentación DC. En el caso de los transformadores, si ustedes trabajan con un transformador, aquí indica, ¿no? Si el voltaje en el primario es mayor, la intensidad en el secundario va a ser menor. Son inversamente proporcionales. El voltaje del primario con la intensidad del secundario. Y así mismo, si la intensidad del primario es mayor, el voltaje del secundario va a ser menor, ¿no? Mientras uno aumenta en entrada, el otro disminuye. En todo transformador. ¿Sí? Entonces, el transformador siempre intenta convertir valores de voltaje y valores de intensidad. Lo que se mantiene constante o se pretende mantener constante siempre es la potencia. Váyame con la siguiente diapositiva, disculpen. Características de las máquinas eléctricas. Para poder estudiar a profundizar cada máquina eléctrica ya mencionada, es necesario definir las características fundamentales de las máquinas eléctricas y ellas son potencia, tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia, rendimiento, campo magnético. ¿Continúo? Sí, siga, siga. Potencia. El concepto de potencia se refiere a la potencia útil que entrega o produce una máquina eléctrica en sus terminales de salida. Así tenemos que la potencia útil en lo siguiente. Transformadores y generadores es la potencia eléctrica. Motores es la potencia mecánica. Ya. Entonces, estas características principales que están aquí son las que ustedes van a encontrar en la placa de cualquier tipo de, bueno, campo magnético no, pero los demás valores sí. Si ustedes se van a la placa de una máquina, sea un motor, un generador, un transformador, encontrarán valores de potencia, valores de voltaje nominal, intensidad nominal, factor de frecuencia, factor de potencia, frecuencia, la eficiencia de la máquina. Esto es lo que indica, siempre lo va a indicar la placa, ¿no? Y la potencia, esta potencia es muy importante en toda máquina. En el caso de los transformadores y generadores, generalmente la pérdida es poca, ¿sí? Pero en los motores sí varía. Por ejemplo, en las placas características de los motores, si ustedes ven una placa de un motor, ahí le va a indicar un valor de potencia. Pero esa potencia que está indicada es la potencia de entrada. Es la que da el fabricante. Pero no va a ser la misma que la potencia de salida, es decir, la potencia última. Tenemos dos conceptos. Uno que es la potencia de entrada, también conocida como potencia teórica, que es la que determina el fabricante. Y otro es la potencia de salida o potencia mecánica, también conocida como potencia útil. Fin de semana, pero ahora estudian nuevos. Entonces la que no va a valer es la potencia útil. Toda máquina, sea cual tipo de máquina, cualquiera tipo eléctrica, genera pérdida. Si usted en un motor mide la entrada, la potencia, por ejemplo, que sean 500 vatios,
y mide la salida, la potencia útil, no va a ser la misma. Va a ser menor. Puede ser 490, 495, pero nunca va a ser el mismo valor entrada y salida. ¿Por qué? Porque internamente se producen pérdidas en el motor. Se producen sobrecalentamiento de los conductores, pérdida producto del funcionamiento mecánico. Entonces, esto genera que la potencia que sale no va a ser la misma nunca. No existe ninguna máquina perfecta o máquina ideal, es decir, que no genere pérdida, es decir, que no sea 100% eficiente. Una máquina, para que sea una máquina buena, un motor, por ejemplo, que sea bueno, tiene que tener un 95% de eficiencia. Es decir, que el 5% se pierda internamente por sobrecalentamiento o por parte mecánica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. No, profe. Déjeme pasar la siguiente diapositiva. Ayúdenme leyendo, por favor, la siguiente diapositiva. Es la misma, profe, que está ahí. No cambio de un minuto. Ahí. ¿Me escuchan? Disculpe que se salió del Zoom. Denme un minuto. Sí, se escucha. Sí, le escucho. Sí, se salió, no sé por qué. Ya proyecto de nuevo. Ya ahí sí se ve, ¿no? Sí, ahí sí. Ya Sí, lléveme con la profe, ahí siguiente, sí. lléveme con la siguiente diapositiva. Ya, profe, buenas noches. Ya, vean. Tenemos los siguientes tipos de potencia que definimos a continuación. Potencia nominal. La potencia nominal es una máquina eléctrica, es la potencia útil disponible que puede entregar o producir en régimen nominal, es decir, en condiciones específicas de diseño que han sido designados por el constructor y a los valores nominales respectivos como son RPM nominal, corriente nominal, tensión nominal, frecuencia nominal, temperatura de trabajo. Cuando la máquina funciona en condiciones diferentes a las nominales, la potencia que entrega es llamada simplemente potencia útil o potencia de trabajo. Hoy en día las máquinas eléctricas no siempre entregan su potencia nominal, sino que entrega lo que exige la carga, y así tenemos los siguientes casos. Ya, lo que le indicaba antes, lo que es la potencia útil, que es la potencia que se mide en la salida, es la que se utiliza, ¿no? Como le indicaba antes, la potencia que entra, que está indicada en la placa, nunca va a ser la misma que sale, que es la potencia útil. No existe máquina 100% perfecta, es decir, que no existe máquina que tenga el 100% de eficiencia, porque existen diferentes factores que no permiten que cumplan esta función. Como le indicaba antes, una máquina buena es que tenga un 95% de eficiencia, ¿no?
La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué me con la siguiente diapositiva? Ayúdenme, Ana, leyendo, disculpe. Si la máquina entrega se dice que si una máquina eléctrica en servicio está siempre sujeto a generar pérdidas, que se traduce en generación de calor y por ende en la elevación de temperatura de sus partes. Cuando la máquina entrega la potencia nominal, ocurren en ellas pérdidas mecánicas, pero no se produce sobre elevación de temperatura que puede dañar alguna parte de la máquina. Técnicamente es necesario mantener una temperatura admisible de trabajo 75 grados, sustrayendo calor generando por las pérdidas mediante la acción de refrigerantes como aire, gas, aceite, entre otros. Ya. Toda máquina, por general, tiene, por ejemplo, en el caso de los motores, tiene un sistema de ventilación, tiene una parte que permite que disminuya el calor interno que se produce al momento de que esté trabajando, para que así también disminuya. Las aspas. Sí, las aspas. Esto hace que disminuya las pérdidas. Así, en el caso de los transformadores, tienen un material que le permite un sistema de enfriamiento, que también permite que disminuya el calor internamente. Entonces, estos tipos de sistemas hace que disminuyan el calor y a la vez disminuyan las pérdidas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya será la última diapositiva. Entonces, estos conceptos, bueno, generalmente hemos visto hasta aquí lo que es potencia, que ya la siguiente hora vamos a ver este cálculo. No se olviden diferenciar dos conceptos clave, lo que es la potencia teórica o potencia de entrada y la potencia de salida o también conocida como potencia útil. La que nos sirve siempre es la que se mide a la salida. Es la que nos permite que se cumplan diferentes funciones de nuestra máquina. La entrada solamente es la que dispone el fabricante al momento de diseñar, pero la que vale siempre es la salida. Y la eficiencia también es importante tomar en cuenta. Asimismo, la placa indica el valor de la eficiencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O pregunto yo. Bueno, voy a preguntar yo. A ver, Fabricio. Denme una pequeña explicación de lo que acabamos de ver de las diapositivas. Lo que entendió. Fabricio Quiñones. Lo que entendí, profe. Sí, lo que entendió su palabra. Ya, yo entendí que los transformadores reciben cantidad de voltaje y la reducen para repartirla a los consumidores en cada, digamos, en cada domicilio o cualquier otra cosa. También que los motores generan
funciona con energía mecánica, reciben energía eléctrica y la convierten en mecánica. También los generadores reciben energía mecánica y la convierten en energía eléctrica, profe. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más Profe. que sus palabras nos puedan detallar lo que entendió? Yo, profe, A ver, diga. lo que yo entendí, o sea, todo motor, toda máquina puede transformar energía. Por ejemplo, un motor puede transformar energía mecánica a energía eléctrica y viceversa. Un transformador, la energía eléctrica, ¿En qué tipo lo de energía que la puede hacer transforma? es reducirla o Exacto. elevarla. Exacto. ¿Ya? ¿Qué más? Es decir, transformarla, por eso se llama transformador. ¿Qué más entendió? Entonces voy a dar una breve explicación de lo que vimos hasta ahorita. ¿Sí? Como indicaba el compañero, el motor y el generador tienen la capacidad de convertir un tipo de energía a otro, ¿no? En el caso de los generadores de energía mecánica, eléctrica, y los motores de eléctrica mecánica. Los transformadores no cambian tipo de energía, lo que hace es transformar los niveles de voltaje y de intensidad manteniendo siempre la potencia. Ese es el objetivo principal. La potencia útil es la que se mide en la salida de los motores, es la que nos sirve. Siempre todo tipo de máquinas se generan pérdidas por diferentes motivos. Toda máquina tiene un sistema de enfriamiento, ya sea de ventilación o algún material que permite el enfriamiento para disminuir el calor internamente y de esta manera también disminuye las pérdidas. Tenemos tipos de máquinas estáticas y giratorias. El transformador es un tipo de máquina estática, ya que no genera movimiento, y las giratorias son el motor y el generador que generan movimiento. Entonces, en general una máquina eléctrica es un dispositivo, equipo capaz de transformar energías mecánicas y eléctricas o valores de voltaje e intensidades. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Sí? Entonces, la segunda hora vamos a ver ya cálculo con la potencia útil y teórica, lo que vimos ahorita. Y vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí. No existe duda, ¿no? Entonces, la Profesor, disculpe. Dígame. Si tiene la bondad, como recién entré, no sé de qué están hablando, profe. ¿Será que puede repetir? Ya está siendo grabada la clase, es que se va a acabar el tiempo. Ah, ya. En la segunda hora vamos a ver un poco de cálculo. Entonces, se pueden desconectar ahorita y nos conectamos a 7:40. En 15 minutos nos conectamos. Al mismo enlace. Pero con el mismo link, profesor. Sí, siempre va a ser el mismo enlace. Ya, profe. 7:40. Tómese 15 minutos. Ya. Okay. Ya.